Hola amigos, amigas, familia, una alegría saludarles. Bastante lluvia en gran parte de nuestro país durante esta semana y aquí en el sur muchísimo más. Pero eso no nos impide el que hoy podamos encontrarnos. Agradezco cada domingo por poder contar contigo, por tu compañía y apoyo. También a todos aquellos que nos aportan y nos permiten seguir así conectando vidas con Jesús. Gracias por tus palabras. Gracias por compartir tus pedidos de oración que van dejando allí en nuestra cuenta de Instagram. Les motivo, les invito para que lo sigan haciendo. La invitación también a que te suscribas al canal si es que aún no lo haces, dando clic a la campanita y así no te pierdas absolutamente de nada. Te invito a que te conectes cada miércoles al programa Solo Jesús con mi amigo del alma Dani Almonte. Si quieres conocer más de Jesús y compartir de Él con otras personas, entonces tienes una gran oportunidad cada miércoles en Solo Jesús, aquí en este mismo canal. Mis amigos, amigas, familia, ánimo, fe y esperanza para enfrentar así la nueva semana. Un abrazo del corazón y sean todos bienvenidos a un nuevo programa más de Conectando Vidas. Recuerdo que cuando niño escuché la aseveración de que Dios castiga, pero no a palos. Eso, de alguna manera, marcó mi creencia infantil sobre Dios. Recuerdo que cada vez que me ocurría algo malo, y siendo un niño sumamente inquieto, lo que hacía muy frecuente el hecho de que algo me pasara, mi abuela me decía: ¿no ves? Te dije, si hubieras obedecido, nada te habría pasado. Dios castiga, pero no a palos. Y de los palos que Dios no me daba, se encargaba mi abuela, la cual cumplía de manera religiosa su misión. Crecí pensando que Dios estaba enojado. Un Dios que mira desde el cielo todo lo que estamos haciendo, atento a castigar cada desobediencia, cada error, cada mentira, cada mal pensamiento, cada caída y salida del camino. Un Dios enojado. ¿Cuál es tu percepción de Dios? ¿Crees en un Dios enojado, para el cual se deben hacer sacrificios que aplaquen su ira, para el cual se debe hacer una constante entrega? En el pasado, las culturas interpretaron en los fenómenos de la naturaleza a un Dios enojado, un Dios que solicitaba una serie de ritos de entrega para que su bendición pudiera estar sobre ellos, sobre su familia y su pueblo. Un Dios que demanda constante sacrificio para bendecir. Si quieres que bendiga tu vida, la siembra, que libre de enfermedad, entonces debes presentar sacrificios, debes dar y entregar. Hoy esa creencia no es diferente. Últimamente, con todo lo que ocurre en este convulsionado planeta, he escuchado a personas decir que Dios está enojado. Y todo lo que ocurre con el calentamiento global, la maldad, los abusos, gobiernos que matan a sus propios ciudadanos, dictaduras, democracias corruptas, peste y enfermedades, se debe a un Dios que está enojado y sus juicios se están desarrollando en la tierra. Me pregunto, ¿será esto así? ¿Será que todo lo que ocurre es resultado de un Dios enojado? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? De tu capacidad de elegir y decidir, de las acciones que has realizado y los caminos que por tu propia voluntad tú has tomado, incluso aquellos en los cuales tú sabías que no debías transitar. ¿Será que todo lo que ocurre es responsabilidad de Dios? No es que yo hoy me presente como el defensor de Dios o la persona que hoy juzgará tu vida. Soy demasiado pequeño para defender a Dios, quien además no necesita defensa. Y mi vida tiene tantas faltas que no podría juzgar a nadie. Pero, ¿no crees que es válido preguntarse si todo lo que ocurre es responsabilidad de Dios? Creo que de alguna manera todos hemos distorsionado la imagen de Dios. Lo hemos responsabilizado y culpado de nuestras acciones y decisiones. Nosotros mismos decidimos hacernos esclavos. Y si alguien aquí está enojado, es el hombre contra Dios.
Génesis, el primer libro de la Biblia, nos presenta a Dios creador junto a Jesús y el Espíritu Santo, creando un mundo para vivir en compañía del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. El Evangelio de Juan mencionará que es Jesús y por Jesús que todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo que existe hubiera sido creado. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, en sus primeros versículos hace referencia a la revelación de Jesús. Jesús es la revelación del Padre. Jesús viene a presentar el carácter del Padre, un Dios al cual podemos llamarle Padre y un Padre de amor. Es por eso que Primera de Juan, el capítulo 4, versos 7 al 9, nos declara lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El Evangelio de Juan desde el principio dejará en claro la unidad de Jesús y Dios el Padre. Y todo lo que Jesús hace es por la voluntad del Padre en revelación de su propio carácter. Compartiré contigo algunos pasajes bíblicos que enfatizan este punto. El Evangelio de Juan, el capítulo 5 y verso 19, dice: Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. El Evangelio de Juan, el capítulo 6 y el verso 38, dice: Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y posteriormente, el Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el verso 15, nos menciona: De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Es el mismo Jesús manifestando quién es Dios. Es Jesús quien al enseñar a sus discípulos a relacionarse con Dios por medio de la oración dirá: Cuando ustedes vayan a orar, lo harán así: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración, la relación comienza con Dios, comienza con el Padre. Aquí el Dios todopoderoso y creador se presenta como nuestro Padre. No es un Dios enojado, es un Padre que ama y está dispuesto a dar todo en favor de sus hijos. Será Jesús quien contará una de las parábolas más hermosas que la Biblia presenta. Una parábola donde se presenta a Dios como un Padre y a nosotros como sus hijos. Una parábola donde Jesús quiere dejar en claro que Dios es nuestro Padre y cuál es su carácter. El Evangelio de Lucas, el capítulo 15, los versos 11 al 32, nos describirán la parábola del Hijo Pródigo. La historia inicia mencionando a un padre que tenía 2 hijos. Y el menor decide pedirle a su padre la parte de la herencia que le corresponde. En aquel tiempo, un padre podría otorgar la herencia antes o después de su muerte, pero generalmente se hacía después. De alguna manera, solicitarla antes era un mensaje del deseo de que su padre muriera. La Biblia dice que el padre repartió los bienes que tenía. Y no pasando muchos días, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue a vivir lejos, a una provincia apartada, y allí vivió perdidamente. Como lo diría Ricky Martin, vivió la vida loca. Es interesante saber que el hijo pidió su parte y el padre accedió a repartir los bienes. El hijo solicitó su parte, no para montar una empresa o un nuevo negocio o una inversión, sino que el hijo pidió su parte porque deseaba vivir lejos. Deseaba vivir y disfrutar lejos de su padre, lejos de su hogar, vivir a su manera, bajo sus decisiones y acciones, bajo su propio plan. Al fin poder sentirse libre. Al fin podré yo marcar mi propio camino. Y así fue. Decidió vivir perdidamente. La historia dice que cuando malgastó todos sus bienes, una gran hambruna vino sobre toda la provincia, tanto así que él mismo comenzó a pasar necesidad. Pareciera que no vemos la necesidad hasta que ésta se instala en medio nuestro. Podemos ver necesidad fuera de nosotros,
actuar de manera empática o ser indiferentes, hasta el punto en que la necesidad, la carencia, el dolor, la angustia, la enfermedad toca la puerta de nuestra propia vida. Ante la necesidad, puedes mirar al piso o mirar al cielo. El joven decidió mirar al piso y así fue como buscó ayuda. Un hombre dueño de un campo en el cual criaba cerdos les dio trabajo. Entrar a la porqueriza y alimentarlos. La Biblia dice que era tal la condición a la cual el hijo menor había llegado que mientras estaba hundido en el barro y alimentaba a los cerdos, anhelaba poder quitar la comida de los cerdos y comer él. No olvidemos que el contexto en el cual Jesús cuenta la parábola es en medio de la cultura judía, cultura en la cual el cerdo es considerado un animal inmundo, el cual no está dentro de los alimentos que ellos consumen y mucho menos el poder tocarlos o alimentarlos. Aquello es considerado un acto denigrante. El hijo menor había llegado a lo profundo de su propio pozo. Estaba hundido en el lodo de sus propias decisiones, en la porqueriza de sus propias acciones. Y mientras estaba en dicha condición, la Biblia dice, allí en los versículos 17 al 19, lo siguiente. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo menor aún no comprendía. Vivió junto a su padre y no lo conocía. Disfrutó de sus beneficios a su lado y no lo conocía. Salió de su casa con los bienes de su padre y no lo conocía. Vivió lejos, mas gastó los bienes y también su vida al estar lejos. No conoció a su padre. Y ahora, al regresar, se ha convencido en recibir el castigo de su padre. Está dispuesto a vivir como un esclavo de su padre, que vivir alimentando cerdos y pasando necesidad en otro lugar. El hijo decidió volver. No porque conocía a su padre o lo amara. Decidió volver porque, por último, un jornalero en el hogar de su padre vive infinitamente mejor de lo que él vive ahora. El hijo no ha cambiado. Sus egoístas pensamientos siguen en su mente. Ahora el remordimiento hace presa de él. Su discurso preparado así lo presenta. Volveré a casa y le diré a mi padre lo mal que hice, lo desobediente que fui, lo mal hijo que he sido todo este tiempo. No sé si mi padre me reciba, y si no lo hace me lo merezco. Merezco su desaprobación, su castigo. Yo estoy dispuesto a ser menor que un jornalero. Viviré fuera de la casa, si así lo decide mi padre. Trabajaré para ganar mi salario, trabajaré para pagar lo que el padre pueda darme. Aceptaré el castigo. ¿Puedes imaginar el trayecto de regreso del hijo menor? Su caminar desde la provincia apartada a su hogar. La provincia apartada solo fue el lugar donde el hijo consumó sus propios deseos y desgracias. Pero antes que él saliera del hogar, antes que decidiera dejar a su padre, el hijo ya vivía apartado a su padre, apartado en su mente y corazón. Se sentía prisionero, sin poder hacer lo que él deseaba. Vivía bajo el mismo techo, pero no lo conocía. Esta historia puede ser tu historia también. Historia de religiosos que viven bajo el techo de una iglesia que los ampara, una creencia, una doctrina o credo, y rigen su vida por normas y tradiciones, lo que deben hacer y no deben hacer. Solo se quedaron con la porción de la Biblia que está llena de la palabra no. Se quedaron a vivir bajo el techo de la ley de Dios y no se dieron el tiempo para conocer al Dios de la ley. No es la ley la que nos muestra a Dios y su plan de salvación. Es la ley la que nos muestra y declara nuestro propio pecado. De pronto, pensaron que podían cumplir con todos los no de la ley. Y nos inventamos la creencia de que Dios está más interesado en todo lo que podemos hacer y dejar de hacer que interesado en nosotros mismos como hijos suyos. Encontramos una forma de hacer feliz al Padre si tan solo nos esforzamos en portarnos bien y nos creamos una creencia, una norma, un credo, una religión basada en acciones que jamás podremos hacer y cumplir por nosotros mismos. Porque nacimos lejos de Dios. Nacimos con una herencia de pecado. El capítulo pasado, hablando sobre el ciego que Jesús sanó, te dije que nacemos escondidos de Dios y no logramos verlo en su plenitud.
Hoy te digo que nacemos apartados de Dios, lejanos de Dios. Nacemos en la provincia del pecado, apartada de Dios. Es por esta razón que no logramos ver al Dios de amor, su gracia y salvación, representado y expresado en la persona de Jesús. Y cada vez que no cumplimos, cada vez que rompemos una promesa delante de Dios, entonces escapamos. Tomamos la parte de la herencia de lo que rescatamos de Dios y nos vamos a vivir lejos, donde los ojos y el enojo de Dios no nos pueda alcanzar. Vivimos en nuestras propias acciones y decisiones. Vivimos creyendo en Dios, pero a nuestra manera. La Biblia continúa mencionando en los versículos 20 al 24 lo siguiente. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a gozarse. Madre mía, este es todo un pasaje. Muchas cosas ocurren en tan solo 4 versículos. Intentaré poder explicarlos para ti. El hijo menor se levantó y fue a su padre. Tomó una decisión. Volveré a mi padre. Pagaré el precio, sufriré el castigo. Lo merezco. Pero, aún cuando estaba lejos, cuando no se podía ver, el padre lo vio. Oh madre, si ahora estuviera contigo, saltaríamos juntos de alegría. Porque Dios nos vio. Cuando nadie podía vernos, Dios nos vio. Y no solo nos vio, sino que su corazón fue lleno de misericordia. El Padre no se llenó de orgullo, de juicio, de castigo. No preparó el sermón que dice: yo te dije, yo sabía que tú volverías, y ahora ya estás aquí, yo te dije. El Padre se llenó de misericordia. Misericordia significa el compadecerse de la miseria y el sufrimiento ajeno, sentir compasión, sentir el dolor del otro. Recuerdo que cuando mi hija estaba pequeña y llevaba un par de semanas dando primeros pasos, pasando de un sillón a otro, de un espacio a otro de la casa, y afirmando entre mesas y sillas donde ella podía alcanzar, un día, en sus aventuras de iniciación, en sus primeros pasos, ella tropezó y se cayó, golpeando su frente justo en un pilar que separaba el comedor de la cocina. Recuerdo verla caer y golpearse, el grito y el llanto. Corrí hacia ella desesperado, la levanté, la abracé, atendí al chichón en la frente mientras ella lloraba desconsoladamente. Cuando ella ya se calmó, yo seguía con dolor. Un dolor aquí justo en el corazón. Cuando la vi caer y golpearse, sentí ese dolor. Pasaron los días y yo me preguntaba como padre primerizo: ¿cuándo? ¿Cuándo me pusieron ese dolor, ese sentir aquí en mi corazón? ¿Sentir el dolor de tu hija o de tu hijo? La Biblia dice que el padre no solo lo vio, sino que sintió el dolor de su propio hijo. El padre no solo lo vio, sino que corrió hacia él, aun cuando estaba lejos. Él lo vio y corrió hacia él. No se tomó su tiempo, no esperó a que se acercara para saber cuáles eran sus intenciones. El padre corrió hacia él. Dios tomó la iniciativa. El padre corrió, se colgó a su cuello, lo abrazó y lo llenó de besos. Al padre no le importó su olor a porqueriza, su facha, su historia, sus manos manchadas. El padre estaba feliz de poder ver nuevamente a su hijo. Al llegar, el hijo intentó dar su discurso. Padre, debo decirte algo. Yo he estado pensando, yo he reflexionado, yo he madurado, Padre. He recapacitado. Creo que tú debes castigarme. Yo no merezco nada de ti. Yo estaré bien viviendo como un jornalero.
Ni siquiera voy a entrar a la casa, papá. Por favor, perdóname. De ahora en adelante, te prometo que me voy a portar bien. Pero el padre no está interesado en su discurso. El padre no está interesado en su historia pasada. El padre no está interesado en su súplica de perdón y nuevas oportunidades. Porque el padre lo perdonó el mismo día en que el hijo se fue. El padre abrió la puerta de su hogar el mismo día en que el hijo la cerró. El hijo regresó sucio, maloliente, descalzo. Pero el padre no lo dejaría así. Llamó a sus criados: vamos, por favor, vengan. Vayan y traigan el mejor vestido, traigan calzado y anillo. Me pregunto, ¿qué vestido? ¿Qué calzado y qué anillo? ¿Será que el hijo menor dejó algunas cosas en casa por si algún día decidía volver? La Biblia dice que el hijo menor juntó todo y se marchó lejos. Y también hace mención que el padre repartió los bienes a sus hijos. Por lo tanto, el vestido, el anillo y el calzado no pertenecen ni a su hijo menor y tampoco al mayor. Entonces, ¿a quién pertenecen las cosas que el padre solicitó? Estas pertenecen al padre. Es su ropa, su anillo y sus zapatos. El padre lo viste con sus vestidos, le brinda su autoridad y lo pone en sus zapatos. Eso, mis amigos, eso se llama gracia. Eso se llama gracia sobre gracia, abundante y salvadora gracia. El regalo en tus manos cuando no lo mereces. El Padre provee todo lo que el Hijo no tiene, todo lo que tú y yo no podemos hacer. El Padre transformó a su Hijo camino a casa. Cualquier persona que lo viera no podría condenarlo, acusarlo o apuntarlo. El Hijo viste como su Padre, tiene anillo de autoridad y calza sus zapatos. Solo los esclavos andaban descalzos, pero el hijo menor ya no es un esclavo, porque hoy calza los zapatos de su padre. Y eso no es todo. El padre mandó a matar el becerro e hicieron una fiesta, porque este es mi hijo, el que estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido encontrado. Hagamos una fiesta. Coloquen la música, bailemos, comamos y brindemos. Hoy estamos de fiesta. Me pregunto, ¿qué fue lo que movió al padre? ¿La confesión de su hijo? ¿Su arrepentimiento? ¿El elocuente discurso? ¿Su petición de perdón? No, fue el amor. Y solo el amor del padre hacia su hijo lo que lo movió. Es la gracia salvadora de Dios, actuando en favor de todos aquellos que se alejaron. Si tú eres uno de ellos, si tú eres uno de aquellos hijos que te has apartado, que has tomado tus propias decisiones y seguido tus acciones y caminos hacia la provincia apartada, entonces escucha el mensaje de Dios para ti hoy. El Padre Celestial hoy está corriendo a tu encuentro. No está enojado. Él sabe. Él lo sabe todo de ti. Solo quiere abrazarte, colgarse a tu cuello y llenarte de besos. Sobre tu historia, tu vida, tu pasado, déjaselo a Él. El Padre es quien hará la transformación en tu vida mientras van camino a casa. ¿Qué debes hacer? ¿Qué tal si tú respondes a esta pregunta? Solo dime, ¿qué debió hacer el hijo menor? Y luego, haz tú lo mismo. Lo que yo veo es que el hijo menor por primera vez conoció a su padre. Por primera vez lo abrazó, sintiendo que no hay nada que él pueda darle a su padre para que el padre lo ame más. Porque su padre es quien lo ha dado todo. El padre dio su amor, dio sus bienes, su perdón y salvación. Este es el Padre Celestial que Jesús vino a mostrarnos. Un Padre de amor, un Padre completamente interesado en ti. La historia no termina aquí. La Biblia dice que el padre tenía 2 hijos. El mayor también recibió sus bienes y decidió quedarse en casa. La historia nos dice que cuando el hijo mayor volvía de sus labores en el campo, escuchó el sonido de la música y el baile. Entonces se acercó a la casa y preguntó a los criados, ¿qué ocurre? Ellos le dijeron, es tu hermano
Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro más grande porque tu hermano ha regresado con vida. Los versos 28 al 32 nos revelan lo que ocurrió a continuación. Estos dicen: indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, el que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo está muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero lo hemos hallado. El hermano mayor, a pesar de que se quedó en casa, aún habiendo recibido los bienes y no habiendo dejado el hogar, él también vivía lejos. El hermano mayor era aquel hijo ejemplar, siempre atento, siempre obediente, nunca un desorden, trabajador, dedicado y entregado. Me pregunto, ¿qué es lo que le molesta en realidad al hijo mayor? La Biblia usa la palabra indignado. Es más que una molestia, es una rabia acumulada. Es un acto que no puede dejar pasar y es por eso que actúa negándose a entrar. ¿Qué lo enfurece tanto? ¿El que su hermano se haya ido? ¿Que fuera su hermano quien se fue y no él? ¿Que haya gastado la parte de su propio dinero? ¿Que la fiesta sea en honor de quien no lo merece? ¿Que el padre parezca no importarle lo que el hijo realizó? ¿Qué lo enfurece tanto? Recuerda que la parábola del hijo pródigo representa a Dios y sus hijos. Hijos que viven bajo la gracia del amor, perdón y salvación otorgada por el Padre en la persona de Jesús. Y también hijos que viven con el Padre presos de la ley. De todo lo que se debe cumplir, de todo lo que se debe hacer, porque así ellos creen que el Padre estará contento. El hijo menor se fue porque no tenía una comprensión de quién era su padre. Y el hijo mayor se quedó porque no tenía una comprensión de quién realmente era su padre. Se enoja, se indigna por la fiesta, se indigna porque su hermano ha regresado y recibe la atención que no se merece. El hermano menor se merece el castigo. El hermano mayor lo juzga como la ley lo hace. Se indigna porque jamás él ha sido desobediente. Siempre ha luchado por ser bueno y su hermano que se va recibe ahora toda la atención. El hijo mayor ha establecido una relación con su padre de trabajo y pago. No logra ver que no necesita trabajar, que no necesita ganarse el favor de su padre, porque todo lo que el padre tiene siempre ha sido de él. Porque el Padre, en su soberanía y voluntad, decidió dárselo por el amor que siente hacia sus hijos. La carta del apóstol Pablo a los romanos, allí en el capítulo 6 y verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí la Biblia presenta la relación que existe entre trabajo y paga. Y esa relación es el fruto del pecado. No olvides que todos, absolutamente todos nosotros somos pecadores. Si quieres un pago por todo lo que haces, por tus propias fuerzas y dedicación, entonces el pago de seres pecadores como tú y yo es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. La Biblia dice que el padre salió y le rogaba al hijo mayor que entrara. Puede ser que tú y yo seamos como el hijo mayor. Tenemos una imagen distorsionada de quién es el Padre y pensamos que un Dios que demanda nuestro trabajo requiere lo mejor de nosotros. Dios no es un Dios al cual debes pagar para que bendiga tu vida, tu trabajo, tu familia. Esa es una imagen distorsionada de Dios. Dios no es un Dios que solicita tributo. Dios es un Dios que da. Es un Dios de gracia salvadora. El Padre le rogaba a su hijo que entrara, porque la fiesta también es de él. La fiesta la organizó el Padre. El Padre proveyó todos los recursos. La fiesta es para sus hijos. La fiesta es para celebrar que hemos pasado de muerte a vida.
Si la parábola contada por Jesús es para representar al Padre y su carácter de amor, y si Jesús es la revelación del Padre, entonces, ¿dónde está Jesús representado en la parábola? Jesús es representado por el vestido del Padre que cubrió a su Hijo, su manto de justicia, su obediencia y vida perfecta. Justicia que nos cubre a cada uno de aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Jesús está representado en el anillo de autoridad, el testimonio de quién y a quién perteneces, tu linaje. Eres hijo de Dios y Él es tu Padre. Jesús está representado en el calzado. Tal como lo dije anteriormente, solo los esclavos andaban descalzos. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Esclavos éramos del pecado, pero Él nos ha comprado con su sangre en la cruz. Jesús está representado en el becerro, al cual dieron muerte, para que pueda haber una celebración, para que pueda haber una fiesta, para que puedan gozarse. El becerro debe morir. En el antiguo Israel se ofrecía como ofrenda el sacrificio de un becerro, como expiación por el pecado del pueblo. Jesús es el sacrificio por la expiación, por el perdón de todos los pecados, de todos tus pecados, los tuyos y los míos. Fuimos perdonados, somos aceptados, somos salvos. Juan, capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre Celestial. Él proveyó antes de que todo existiera un plan de rescate y salvación para ti y para mí. Jesús es la representación de ese plan. Jesús es nuestro Salvador. Hoy el mensaje de amor, perdón y salvación ha sido expuesto delante de ti. Dios no está enojado. Su gracia salvadora sigue activa en tu favor. Dios ha salido en tu búsqueda. Pasarás de estar perdido a encontrado, de muerte a vida. Y en el camino de relación con Dios, tu vida será transformada. Hoy la salvación ha llegado hasta ti, disponible y gratuitamente, solo por la gracia salvadora en Jesús. Hoy debes tomar una decisión. Puedes seguir viviendo apartado, pensando que Dios está enojado contigo, o puedes aceptar el hecho del gran amor de Dios y unirte a la fiesta de la salvación. Tú decides. Deseamos de todo corazón que este mensaje proporcione esperanza, bendición y salvación a tu vida. Si deseas aportar con tus recursos, los cuales nos permiten seguir avanzando, entonces escríbenos a contacto@mconectandovidas.org.